Hola, hoy día vamos a ver lo que son los tipos de concentración. A modo de resumen, tenemos que recordar que nosotros tenemos dos componentes que forman lo que es la disolución. Tenemos el soluto y tenemos lo que es el disolvente. Estas dos cosas, soluto más disolvente, me forman lo que es la disolución. Ahora, el soluto, recordarles que era el que se encontraba en menor cantidad en la disolución. Y el disolvente, recordarles que era el que se encontraba en mayor cantidad. Una de las propiedades de las disoluciones que estuvimos viendo es la concentración. Dentro de esta concentración, que me indica la cantidad de soluto que puede encontrarse en el disolvente, encontramos dos tipos de concentración. Tenemos la concentración cualitativa y la concentración cuantitativa. Estas dos, ¿cierto? Una me indica cualidades, que es la concentración diluida, y la concentrada, que va a depender de la cantidad de soluto que esté disuelto, ¿cierto?, en este disolvente. Y la otra es la concentración cuantitativa, que aquí vamos a entrar a lo que son las concentraciones porcentuales. Pero antes que todo, tenemos que ver una cierta determinación de conceptos que debemos aprender. Entonces, vamos a tener la siguiente regla. Vamos a asignar la letra A para lo que es el soluto, la letra B para lo que es el disolvente y la letra AB es la disolución. Entonces, esa es la abreviación que vamos a utilizar de ahora en adelante. A va a ser soluto, B va a ser el disolvente y AB va a ser la disolución. Entonces, la primera concentración cuantitativa que nosotros vamos a ver va a ser la concentración porcentual. Concentración porcentual. Entonces, dentro de esta concentración porcentual, la primera concentración me indica el porcentaje masa-masa. Este porcentaje masa-masa me indica la cantidad de soluto que va a estar disuelta en gramos en 100 gramos de una disolución. Eso es lo que me indica la concentración porcentaje masa-masa. Entonces, la fórmula es porcentaje masa-masa va a ser igual a la masa de soluto, o sea, la masa de A, soluto, dividido en la masa de la disolución, en la masa de AB, multiplicado por 100. Con esta fórmula yo puedo obtener lo que es el porcentaje masa-masa. Y como les dije, ¿cierto?, me indica la cantidad de soluto expresada en gramos que hay disueltas en 100 gramos de una disolución. Esto tienen que tenerlo en cuenta, que la unidad de medida de la masa que se va a utilizar en el porcentaje va a ser en gramos. ¿Ya? La masa de soluto debe estar en gramos y la masa de disolvente también debe estar en gramos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Ya, ejemplo número 1. Tenemos entonces 400 gramos de cloruro de sodio, que están disueltos en 900 gramos de un disolvente. Entonces tenemos 900 gramos de disolvente. Entonces, ¿cuál es el porcentaje masa-masa de esta disolución? Entonces, lo primero que nosotros debemos tener claro es extraer los datos de este problema. Entonces, nos dice que tenemos 400 gramos de cloruro de sodio. Este cloruro de sodio, al estar en menor cantidad, me indica lo que es el soluto. Entonces, serían 400 gramos. Me dice que esos 400 gramos de soluto están disueltos en 900 gramos de disolvente. Por lo tanto, estos 900 gramos sería la masa de B. Serían 900 gramos. Entonces, me pregunta cuál es el porcentaje masa-masa de la disolución. El porcentaje masa-masa. Esa es mi incógnita. Entonces, la fórmula, ¿cierto?, es la siguiente. Porcentaje masa-masa va a ser la masa de soluto dividido en la masa de la disolución por 100. Nosotros acá ya sabemos, ¿cierto?, que tenemos la masa de soluto.
que serían los 400 gramos. Pero me falta la masa de la disolución, que tendría que sumar A más B para que me dé la masa de la disolución. Entonces, porcentaje masa-masa es igual a 400 gramos dividido en 400 más 900 gramos por 100. Entonces, el porcentaje masa-masa va a ser 400 gramos, y aquí sumamos, ¿cierto? Serían 1300 por 100. Pues aquí lo que tenemos que hacer es dividir 400 dividido en 1300, que me daría 0,3 aproximado, por 100. Por lo tanto, el porcentaje masa-masa para este ejercicio sería de 30, o sea, 30%. Lo explico nuevamente. Tenemos entonces que el ejercicio dice que tiene 400 gramos de cloruro de sodio, que están disueltos en 900 gramos de un disolvente. Estos 400 gramos me indican lo que es la masa del soluto. Estos 900 gramos me indican lo que es la masa del disolvente. Como mi ejercicio me pide calcular el porcentaje masa-masa, yo voy a tener la masa del soluto dividida en la masa de la disolución. Por lo tanto, este valor no lo tengo, por lo tanto tengo que calcularlo. ¿Cómo? Porque yo sé que la masa de A más la masa de B, que sería la masa de soluto más la masa de disolvente, me va a dar lo que es la masa de la disolución. Entonces, sumo estos dos valores, 400 más 900, que me da 1300. Entonces, ¿qué es lo que hago? 400, que es la masa de mi soluto, dividido en la masa de mi disolución, la divido, ¿cierto? Me da un valor de 0,3 aproximado y lo multiplico por 100. Y eso me da el valor del porcentaje masa-masa. Ahí tendríamos, ¿cierto?, nuestro primer ejemplo para nuestra concentración porcentual masa-masa. La segunda concentración porcentual que vamos a ver va a ser volumen-volumen. Esta concentración porcentual volumen-volumen me indica la cantidad de soluto que hay en mililitros, que hay disueltos en 100 mililitros de una disolución. Por lo tanto, la fórmula para esta concentración porcentual es la siguiente. Porcentaje, ¿cierto? Volumen-volumen va a ser la cantidad de soluto en mililitros, o sea, el volumen de A, volumen de soluto, que hay, ¿cierto?, en 100 mililitros de una disolución, o sea, en el volumen de AB. Y esto obviamente, como es porcentaje, va a estar multiplicado por 100. Las unidades de medida entonces son ml y acá serían ml. Tienen que, ¿cierto?, tener en cuenta que es volumen de disolución, o sea, perdón, volumen de soluto en mililitros y el volumen de la disolución en mililitros. Entonces, el ejemplo para esta concentración porcentual volumen-volumen es el siguiente. Se tienen 35 mililitros de un soluto que se disuelven formando una disolución de 250 ml. Calcula el porcentaje volumen-volumen. Entonces, tengo lo siguiente. Me dice que tengo el volumen de A, que son 35 ml, que sería mi 35 ml de soluto. Tengo el volumen de AB, porque me dice que se disuelven estos 35 ml en 250 mililitros de una disolución. O sea, en este caso, a diferencia del ejercicio anterior, ¿cierto? Aquí me indica inmediatamente el porcentaje, el volumen de la disolución. Lo que me pide es el porcentaje volumen-volumen. Entonces, yo tengo la fórmula, ¿cierto? Porcentaje volumen-volumen, que tengo volumen de soluto, que en este caso lo tengo, que son 35 ml, dividido, ¿cierto?, en el volumen de la disolución, que son 250 ml, y esto se multiplica por 100. Si yo divido este 35 dividido 250, me da 0,14, multiplicado por 100. Entonces, el porcentaje volumen-volumen sería, ¿cierto?, de 14. Por lo tanto, para este ejercicio, ¿cierto?, el porcentaje volumen-volumen es de 14. Explico nuevamente. Tenemos, ¿cierto?, la cantidad de soluto que son 35 ml, que se disuelven, ¿cierto?, para formar una disolución de 250 ml. Me pide calcular el porcentaje volumen-volumen.
Entonces, yo tengo, ¿cierto?, el volumen de soluto, que sería mis 35 ml. Tengo el volumen de la disolución, que serían mis 250 ml, y se multiplica por 100 para calcular en lo que es el porcentaje. Entonces, tengo el porcentaje volumen-volumen, que va a ser igual a 0,14, que es la división de 35 dividido en 250, por la multiplicación de 100. Eso lo multiplico, ¿cierto? Y me da el porcentaje de volumen-volumen. Por lo tanto, el porcentaje para este ejercicio sería de 14. Y la tercer tipo de concentración porcentual es la concentración porcentaje masa-volumen. Aquí encontramos, ¿cierto?, que se disuelven una cantidad de soluto en gramos que se disuelven en 100 mililitros de disolvente. Por lo tanto, aquí las unidades son distintas. Acá tenemos, ¿cierto?, que el porcentaje masa-volumen va a ser la masa de soluto expresada en gramos, la masa de A, que se disuelven en 100 mililitros de disolución. Por lo tanto, aquí sería volumen de AB. Acá, ¿cierto?, multiplicado por 100. Entonces, la masa de soluto está expresada en gramos y la masa de disolvente está expresada en ml. Por lo tanto, aquí, ¿cierto?, si tenemos la masa de soluto y tenemos la masa de disolvente, no podemos sumar las dos masas para llegar al volumen de la disolución porque tiene unidad de medida distinta, ¿cierto? La masa de soluto está en gramos y la masa de disolvente está en ml. Tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos 75 gramos de un soluto que se disuelven en 300 ml formando una disolución. Entonces, tenemos, ¿cierto?, que en este caso el porcentaje masa-volumen, que es nuestra incógnita, ya que es lo que nos están pidiendo, nos dice que tenemos una masa de soluto de 75 gramos y el volumen de la disolución es de 300 ml. Me piden, ¿cierto?, el porcentaje masa-volumen. Entonces, tengo porcentaje masa-volumen va a ser igual a 75 gramos dividido en 300 ml multiplicado por 100. Este porcentaje masa-volumen, entonces 75 dividido en 300 me da 0,25 por 100. Por lo tanto, eso se multiplica, porcentaje masa-volumen, y me da de 25%. Por lo tanto, el 25% para este ejercicio, ¿cierto?, es de masa-volumen. Explicamos nuevamente. Tenemos, ¿cierto?, 75 gramos de soluto que se disuelven en 300 ml de disolución. Aquí tenemos que fijarnos que la unidad de medida del soluto en gramos y la unidad de volumen de la disolución es en ml, mililitros. Entonces tenemos 75 gramos de soluto dividido en 300 ml de disolución, se multiplica por 100. Se dividen, me da 0,25 y yo se lo multiplico por 100 para que me dé el porcentaje de 25%. Y ahí tendríamos el tercer ejemplo de porcentaje masa-volumen. Consideraciones importantes entonces para poder resolver los ejercicios de estas concentraciones porcentuales. Primero, ¿cierto?, deben fijarse que la unidad de medida sean las correspondientes. En el porcentaje masa-masa, que esté la unidad en gramos, que en el porcentaje volumen-volumen su unidad estén en mililitros, y en el porcentaje masa-volumen que el soluto esté en gramos y el volumen de la disolución esté en mililitros. Otra consideración importante es saber diferenciar entre el soluto, entre el disolvente y entre la disolución. Recordar que el soluto siempre es el que se encuentra en menor cantidad, el disolvente es el que se encuentra en mayor cantidad y la disolución es el resultado de estas dos sumas entre el soluto y el disolvente. Y tener una consideración que también puede ir en algunos ejercicios donde las masas o los volúmenes me lo entreguen en otras unidades. Por ejemplo, la masa me la entreguen en kilogramos, donde ahí usted deberá transformar, ¿cierto?, esa masa en gramos. ¿Cómo se hace? Para transformar de kilogramos a gramos, usted debe dividir ese valor por 1000 y ahí le va a dar la unidad en gramos. En el caso de que la unidad que usted está utilizando sea en litros y usted la necesite tener en mililitros, usted para transformar esos litros en mililitros debe dividir por 1000 y le va a dar la unidad en mililitros. Entonces, estas consideraciones ustedes deben tener
para poder desarrollar la guía, ¿cierto?, que se les dio de concentraciones porcentuales. Así que muchos cariños, que estén muy bien y espero haya quedado claro, y si tienen alguna duda me escriben a mi correo.